como ya les estuve comentando antes, nosotros estamos trabajando en un proyecto de Jóvenes y Memoria sobre la escuela en dictadura y nada, nuestra idea fue invitarlos acá a ver si nos podían dar una idea de cómo fue en la escuela o después de la escuela y eso. Bien, Si ustedes quieren, si alguien quiere arrancar. si quieren arrancar contando, bueno, cuándo ingresaron y eso, así queda en la entrevista. Bueno, ¿cómo les va, chicos y chicas? Yo soy Mónica Carmelino. Yo vine a esta escuela en mi trayecto por secundaria en el año 79, 78, 79, 80 y 81, o sea, desde el 77, ahí está, 77, 78, 79, 80 y 81, eran 5 años en ese entonces, plena época del proceso, realmente. Yo les contaba previamente a que comenzáramos la nota que tengo una gran trayectoria en esta escuela porque después vuelvo a esta escuela como docente y trabajé un montón de años y por suerte pude llevar adelante un montón de proyectos lindos, de trabajo con las y los chicos en distinto tipo de propuestas, pero bueno, me parece que lo de ustedes apunta a nuestra trayectoria en esta escuela en la época del proceso, que es cuando fuimos alumnos, ¿no? En ese sentido fue en esa época. Bueno, yo ingresé a la escuela en el año 78, en primer año. Lo que me acuerdo fue del año 77, que estábamos en séptimo grado y no tenían el paredón que tienen ustedes hoy, que dividían las dos escuelas, con la primaria y la secundaria. Y acá donde está el tinglado de la capilla Caritas, en ese momento, de Caritas, estaban acampando los militares, que no sé por qué cuestión vinieron, pero había unos soldados que habían dejado unos camiones y un jeep enfrente, donde era la terminal de ómnibus, parados, y ellos se manejaban caminando. Que yo me acuerdo en ese año nosotros que en la escuela no nos molestaron, pero sí sé que estuvieron las escuelas y me acuerdo que en el 80, creo que fue 81, ingresaron a la escuela nuestra y creo que en esa época no sé si se llevaron o no, o vinieron a buscar, porque no lo recuerdo bien, a la directora y a su marido, que era Ingrid Clausen. ¿Y el esposo era? No me acuerdo, el abogado. Sí, era profesor. Sí, era profesor. Ellos fueron profesores. O sea, él fue profesor. Profesor mío. Él y, sí. Y ella era la directora. Ella era la directora. Ingrid Clausen. Sí sé que buscaron libros y a nosotros nos llevaron a una aula de las aulas, que era la edificación de acá atrás, nos llevaron a un aula y nos estuvieron entretenidos. Nunca nos revisaron, nunca nos dijeron nada, ni nada, pero se me acuerdo que se llevaban de la biblioteca todo lo que era relacionado al comunismo y al marxismo, los libros, digamos, que hablaban sobre el marxismo y el comunismo. Directamente nosotros no lo sufrimos, indirectamente, particularmente, tuve una prima mía que era montonera, sí, nosotros eso lo sufrimos en mi casa en el año 80, creo que fue, 79, 80, sí lo sufrí en mi casa, pero eso fue particular. Pero acá en la escuela y en la ciudad, sí, o en el pueblo, que yo me acuerdo, se comentaba, pero no lo sufrimos como en la capital, qué sé yo, como ustedes vieron la película de La Noche de los Lápices y eso. Yo no me acuerdo de que hayan levantado chicos ni nada. Sí había un régimen que la policía misma te decía que anduvieras hasta tal hora y después había como un toque de queda, digamos, que vos no podías salir, y si salieras por emergencia a comprar, pero más los menores que no te dejaban salir. Sí, eso era como en todo el país. En todo el país. Sí. A mí por ahí lo que me gustaría compartir es verdad, comparto con Javier que no tuvimos acá los militares controlando, vigilando, qué sé yo. Pero sí en lo que tiene que ver en la cuestión educativa, ¿no? Cómo era la educación en esa época, a diferencia de lo que es la educación ahora, ¿no? Eso por ahí, ahí sí por ahí hay algunas cosas para señalar. Por ejemplo, por supuesto que usábamos guardapolvo, obvio, hasta las rodillas, obvio, de tablas, bien planchado, las chicas, él les va a contar cómo tenían que venir ellos, el pelo recogido, cero maquillaje, olvídenlo, cero uñas largas, ni esmaltes,
ni nada. Si te venías con las uñas largas, te llamaban la atención una vez, la segunda vez te ponían amonestaciones. Teníamos un régimen con amonestaciones que eran 24. ¿Vos cuántos tuviste? ¿Cuántas amonestaciones? No, creo que el cuarto año fue... creo que tuve 5 amonestaciones. No le mientas a los chicos. Debe estar en el libro 5 amonestaciones colectivas. ¿Te acordás que nos ponían colectivas? No, pero eran 5 amonestaciones porque, aunque yo fui muy vago en la escuela, tuve muy buenas notas. Vago pero estudioso era él. Y estaba sentado atrás, me acuerdo, en la parte de atrás, y durante una de las que tuvimos, en ese momento teníamos ciencias naturales, tuvimos una pecera con lo cuento como anécdota esto, y tuvimos un dientudo que de chiquitito se hizo mucho más grande y jugando con el dientudo mientras que la profesora corregía las carpetas de cada uno, porque en ese momento, digamos, después de las pruebas y todo, para levantar notas te miraban las carpetas y todo, bueno, te pedían a los que más les faltaba las carpetas, corrigiendo carpetas y con un clip de eso que ustedes, esos ganchitos que entraban jugando hacia atrás, lo engancho al dientudo y voló desde allá atrás hasta acá. ¡No! Ya me muero. Y cuando había líos siempre yo me levantaba porque defendía a los que indefendibles, y yo me levanté y dije, fui yo, digo, discúlpame, profesora de cívica teníamos en ese momento, y le digo, discúlpame, fui yo, digo, no lo hice queriendo. Y te clavaron 5 amonestaciones. Me metieron 5 amonestaciones. El problema no era por las amonestaciones, el problema era decirle a mi papá. Claro. Mi papá, yo tenía prohibido de que lo molestaran de la escuela por conducta, y menos por conducta. Mi papá fue muy rígido en eso. Sí, y olvidate. La directora, que era Franceschini, me dice, ¿cómo le avisamos al gallego? Le digo, no sé, hace una nota. Y mandársela por el correo. Bueno, se fui, lo encaré y bueno, nada. Pero era muy rígido, mi papá era muy rígido en eso. Para él, las profesores, las directoras o las maestras eran instituciones, no como hoy que muchos chicos le faltan el respeto ni nada. Antes no se le gritaba, ni se le contestaba, ni nada. Era señorita, señora o señor y nada. Después de acá, si nosotros teníamos una relación porque nos conocíamos, como algunos profesores que jugábamos al fútbol, al vóley o lo que sea, era el che o hola o lo tratábamos como la persona, pero no faltarle el respeto. Insultar a una persona, hacerte echar hasta del pueblo, porque después la gente, como éramos pocos, te decían, fulano fue el que le lo insultó, lo pasó algo, porque tuvimos casos, pero no fue... Sí, Hugo nos contaba que era como que nadie, o como dijiste vos, que saltabas a defender a los niños, que eso no pasaba, o sea, que sí. En realidad No, pero uno lo hacía porque sabían que siempre había vagos y vagos. Estaba el vago que estudiaba y el vago que molestaba. O sea, el vago que estudiaba éramos casi todos, porque incluíamos a mujeres. Hoy en el museo estamos haciendo de la reina de la primavera del año 71 hasta la actualidad. Y me estoy comunicando con chicas de la época y les digo, ¿se acuerdan cuando hacernos las ratas? O sea, faltar a la escuela, que no nos encuentre cualquiera que te dijera... Yo me hice la rata. Claro, yo me también, hice la rata. Una vez sola y le dijeron a mi papá, tu hijo está tirado en tal lugar tomando sol. A mí también me pasó. Mi papá paró el auto y me dijo, ¿por qué no me pediste permiso a mí para faltar a la escuela? Y vos lo mirabas y no sé, claro. Te tenías que hacer la rata, a ver, no puede ser, o sea, noticia. Eran cosas de prueba y error que se hacían. No tenías licencia de estudiante si no te hacías claro, la rata por lo menos una vez. Nosotras también, yo me la hice con Corina Larsen. Nos fuimos con Cori por acá, qué sé yo, o sea, hicimos que veníamos a la escuela y nos fuimos a la Rambla de Cemento, o sea, que había antes, que habrán visto fotografías. Justamente, a los mismos lugares. Claro, y aparte éramos retontos porque todos nos íbamos a la rata ahí. Entonces fuimos ahí, nos sentábamos, ni fumábamos en esa época, porque no es que nos hacíamos la rata para ir a fumarnos un pucho, que por ahí sería... No fumábamos, éramos re tontas. Ni fumábamos, ni tomábamos alcohol, nada. Nos gustaban los chicos y no le decía, te enamorabas y no le decías nunca que estabas enamorada y sufrías por un amor que no iba a suceder jamás en la vida, pero bueno, no importa. Y nos fuimos de ahí, estábamos ahí tomando sol. Ustedes a la edad de ustedes van al boliche. Sí. Ojo que el ingreso, bueno, entre comillas. Bueno, pero porque no querés. Claro. Claro. Pero el ingreso a los boliches en esa época, si no tenías 17 años no entrabas, o 16 años y tenías un físico más o menos, no entrabas. El puerta que estaba te decía, no entras
y no entrabas. No, ahora pueden entrar. ¿Qué existían? Sí, Estaban los sí. asaltos o las tertulias que se hacían en ciertos lugares, que íbamos con las cosas nosotros y ponían música y eso, pero no podías ir al boliche o a la previa les voy a terminar de redondear Dale, los dos perdón. temas que tenía ahí. Bueno, el asunto de la rata que vino el papá de Cori en el fitito, ¿te acuerdas? Que tenía el fitito Fiat blanco, 600 600 blanco y blanco. nos encontró y nada, nos llevó a mi casa, me pareció, mi mamá dice, ¿qué haces acá? O sea, mi mamá nunca se había enterado, y a Cori a su casa. Pero bueno, es como que tenías que hacerte la rata como para decir, bueno, me hice la rata. Y después con respecto a lo que era nosotros como alumnos, bueno, lo que les contaba, ni uñas pintadas, ni uñas ni siquiera largas, ni maquillaje, ni el cabello suelto. El día de los actos teníamos que venir de pollera y zapato y medias blancas o medias azules, depende de lo que te dijeran. La indumentaria era rigurosa, si bien esta siempre fue una escuela pública, pero bueno, en esa época un poco como que también nos uniformaban, ¿no? Y después, en lo que eran las clases de educación física, teníamos, te acordarás vos también, Javi, que nos enseñaban a marchar. O sea, los profes nos hacían marchar porque en los actos o en las fiestas del 9 de julio marchábamos. Claro. Como el, digamos, Era como un cívico, desfile. era cívico-militar, Claro. digamos. Eso sí que era cívico-militar. Sí. Y después en lo que tiene que ver con la enseñanza, bueno, digamos, más allá de que no existía esto que por suerte, que es el vínculo que tienen ustedes hoy con los profes, que preguntan y que utilizan otra serie de recursos y que la palabra de ustedes tiene validez y tiene peso y que el profesor establece un vínculo con sus alumnos en el cual construyen el conocimiento entre los dos, eso no existía, por supuesto. El profesor venía, daba su clase, daba sus actividades, evaluaba y ahí terminaba todo. O sea, no había otra cosa más allá de eso. El profesor estaba en una situación de poder y el alumno estaba, o sea, el poder que le daba el conocimiento, y el alumno estaba en una situación que era el que no sabía, por lo tanto tenía que venir a aprender y a estudiar a la escuela. Pero más allá de eso, por eso yo siempre le decía a Zaida cuando ella tomaba nota de mi trayectoria, yo la mayor diferencia la percibí en el conocimiento cuando estudié habiendo terminado el secundario, porque vos cuando sos adolescentes, ustedes de pronto reciben lo que el profesor da, lo estudian, les gusta más, les gusta menos, protestan más, protestan menos, pero en realidad no tienen una idea de la concepción ideológica de ese contenido. Y nosotros tampoco. Entonces, vos venías, estudiabas, te evaluaban, aprobabas, si no aprobabas ibas a una mesa de examen final, podías llevar 2 materias previas y no había mucho más que eso. Y en tu casa te mataban a palos y desaprobabas, por supuesto. Por lo menos era mi caso. Pero yo cuando fui a estudiar magisterio, que lo primero que estudié fue magisterio, ahí que ya estábamos en la época de la democracia, entonces empiezan a aparecer otras ideas. Y empiezan a aparecer otras concepciones ideológicas de las cuales nosotros no teníamos ninguna idea. Y con un diseño curricular viejo, de la época del proceso. Entonces los profesores enseñaban con un diseño curricular viejo, pero ya te transmitían ideas nuevas, aunque no te las podían dar, porque además ese periodo de transición, que fue el gobierno de Alfonsín, fue un periodo de mucho miedo, porque todo el mundo tenía miedo de lo que decía, esto que contaba Javi, que vinieran a tu casa y te escondieran, te quemaran los libros, que te fueras detenido por sospechoso, que fueras amigo de... Si bien estábamos en un periodo democrático, la gente todavía tenía miedo, y tenía mucho miedo. Entonces, en la formación docente, los profesores sí te contaban un montón de cosas, pero el diseño curricular era viejo, entonces tenían que dar clases con ese diseño curricular. Yo recién aprendí de las ideas nuevas cuando hice la segunda carrera, que ya los diseños curriculares habían cambiado, y ahí aparecieron nombres, por ejemplo, a ver, Rousseau, de Crowley, Piaget, Paulo Freire, este otro, ¿cómo se llama? Bueno, filósofos europeos. Yo decía, esta gente, ¿qué ideas locas tenían? Claro, imagínense, en la época del proceso eso era impensado. Entonces ahí, ya en mi formación de grado superior, fue cuando yo me di cuenta
de todo lo que no habíamos visto y todo lo que nos habían ocultado y todo lo que no habíamos aprendido en nuestra era educativa en la época del proceso. Y después, bueno, lo que cuenta todo el mundo, ¿no? O sea, la época del castigo, la época, si eras un buen alumno, teníamos el cuadro de honor. ¿Te acordás del cuadro de honor? El cuadro de honor era donde se ponían en un lugar público, las paredes de la escuela, no me acuerdo, el mejor promedio de cada año. Sí. El mejor promedio de cada año. El primero, el tercer promedio de cada año. En cada boletín. Y no porque tenías el mejor promedio ibas a la bandera. Yo tuve un compañero que tenía el mejor promedio, pero como no estuvo en los 5 años en la escuela, claro, tenías que estar en todos los años acá. No llevó nunca la bandera. Sí, para los actos, pero nunca, digamos, ya. Y otra cosa que estuve en desacuerdo siempre era que los mejores promedios, no todos, pero hay una estadística que hice yo, le dan siempre los premios y las becas. Y yo dije, ¿por qué si todos lo siguen estudiando? Bueno, las becas también. Ustedes reciben... Te daban una beca para que vos siguieras estudiando. Y muchos mejores promedios terminaban siendo amas de casa o trabajando en otra cosa. Claro, no decía estudiar. Claro, porque la beca, o sea, ustedes reciben progresar, ¿no? No sé si ustedes lo reciben por la edad, digo. El que lo quiere, claro. Que lo quiere pedir, lo pide. Claro, pero es para todos, ¿no? Sí, es como una ayuda económica. Claro. Si bien lo denominan becas, no es una beca, es un subsidio, porque es para todos. La beca, o sea, como dice Javi, vos tenías que ser el mejor promedio. Y haber sido el mejor promedio durante tanto tiempo. Y por ahí ella no tenía el mejor promedio, era una alumna regular con 7, Yo jamás 8, tuve el mejor promedio, nunca. Pero siguió estudiando y ella por ahí necesitaba más esa beca. Por ejemplo, una beca y no me la dieron. A mí que me la dieron, que yo me quedé en mi casa. Hay una incoherencia ahí, sí. Claro, yo siempre dije, y un día integrando Rotary, que era Interac en ese momento, dije, pero sigan un poco al mejor promedio, porque no siempre siguen estudiando. Por ahí lo necesita más otra persona. Que no es el mejor promedio. No, la escuela no se lo daba, se lo daban las instituciones. Normalmente la cooperativa eléctrica, telefónica, el Rotary. Sí, no, la escuela no te da nada. No, pero yo voy a eso, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar algún cuadro de honor de aquella época. Vamos a ver si capaz que la escuela lo guardó. Porque sí, los deben tener. Sí, seguramente. Así que capaz que algo encontramos. Por eso voy a esto del premio y el castigo, ¿no? De la meritocracia. Vos estudiabas, tenías una buena nota, un buen promedio y se visibilizaba. Todo el mundo veía que vos estabas en el cuadro de honor. Y eso para mucha gente era importante. Era importante estar en el cuadro de honor. Para otros no, pero en el sistema que teníamos en esa época era importante estar en el cuadro de honor. Y era importante ser el mejor promedio. Y era importante llevar la bandera. Y yo digo ahora, ¿no? Veo por ahí los chicos no quieren ser abanderados o no quieren destacarse o cumplen, no estudian para la nota nada más. Y no digo que no sea válido, porque eso también convierte el aprendizaje en algo que no te presiona, ni te acosa, ni te persigue. Pero tengamos en cuenta que hoy la escuela secundaria es obligatoria y en la época que nosotros fuimos no. O sea, nosotros íbamos a la escuela porque nuestras familias nos mandaban, porque elegían que fuéramos a la escuela secundaria, pero no era obligatoria. Ustedes tienen la obligación de venir a la escuela y terminarla y aprobarla. Entonces eso también abrió otras cuestiones que hacen como que sea un poquito más light, ¿no? Que lo que fue en nuestra época, que era bastante más estricto. Yo voy a terminar de comentarles por los tiempos. Nosotros mandaban a la escuela, la vestimenta era blazer, color azul o gris, camisa blanco celeste, de corbata y azul. Pantalón gris. Corbata azul. O corbata azul, sí. Igual ellos se hacían los cancheros. Octubre, lo que era. Sí. Se hacían los cancheros y abajo, ¿saben qué hacían los varones? Se ponían la camiseta de fútbol. Y después toda esa ropa. Cuando jugaba Boca, cuando jugaba River. No, pero también tenemos otra de venir con pañuelito en vez de con corbata y irte a tu casa a cambiarte. Por la falta de la corbata. Claro, sí. ¿Y estuvieron en el gallinero, las aulas esas que dijeron el gallinero? Yo sí. No, ¿Sí? yo no. ¿Y cómo eran? Caluroso. Y frío. Caluroso y frío a la vez, sí, porque están hechas del año 80-81. Claro. Una estuvo acá adelante y la otra estuvo atrás. La usaban para sala de máquina. Ustedes tuvieron computación. Solo teníamos máquina. Nosotros teníamos máquina y estenografía. Ahí está. ¿Sí, señora? Sí, señor. Estenografía, ¿saben lo que es, no? Creo que era como con signos. Es la que es con signos, exacto. Bien. Y si no, máquina.
Lo que pasa que también en esa época, como yo digo, ¿no? Yo que los padres te mandaban a estudiar mecanografía, ibas a aprender inglés, mecanografía, dibujo si tenías alguna habilidad artística, no era mi caso, y los varones iban todos a fútbol. O sea, esas eran las actividades que, independientemente de que la escuela te las dieras o no, los padres te mandaban a hacer porque te formaban para ingresar después en el mundo del trabajo. Así que sí, teníamos eso. Claro, la cultura del trabajo siempre, porque la cultura del trabajo siempre estuvo. Y no teníamos, por ejemplo, la construcción de ciudadanía que tienen ustedes. Las materias que tenían. No, las materias nada que ver. Claro. Nosotros teníamos cívica y no sé. Cívica y estudiábamos. ¿Qué teníamos? Después fue ERP. No, yo ya no llegué a esa etapa. Yo soy de la vieja época, así que yo Pero no llegué a ninguna reforma educativa como alumna. Y después en el 82 fue ERP, me parece. Y después teníamos las materias básicas, como dicen ustedes, claro, matemática, historia, geografía. Por ejemplo, yo tuve hasta 14 materias y tenía a la mañana y a la tarde. A la mañana teníamos, por ejemplo, aparte de gimnasia, que también teníamos, no podíamos venir con cualquier cosa a gimnasia, pantalón de jogging azul y buzo blanco, o podía ser esos tipos Adidas con las 3 líneas. Pero no, eso nos ocurre y las chicas, me acuerdo, yo entré en la nueva era, en la porque nueva ola. Teníamos pollera, sí. Y hubo una transición que tuvimos pollera, pantalón azul. Y buzo blanco también. Y después al otro año, qué horrible esa pollera pantalón azul, era espantosa. Y después al otro año recién nos habilitaron a usar pantalones, claro. Esos pantalones que dice Javi. Y sí, buzo blanco. Horrible. Cagábamos de frío, ahí estaba la terminal de ómnibus ahí. Señalo ahí porque ahí donde está el centro de convenciones estaba la terminal de ómnibus. Y hacíamos gimnasia ahí, en las plataformas donde estacionaban los micros, y cuando hacía mucho frío, en el hall, abajo. Y como si lo ven, lo van a ver en cualquier video, todos paraditos uno detrás del otro y la profe ahí dando la clase y nosotros ahí. Y nosotros después tuvimos clases en el Club Montehermoso cuando hicieron el estadio, que para algunos les quedaba incómodo, como para mí, que yo vivía en el sector oeste, claro, por los horarios, ¿no? Dentro de las 14 materias que yo les contaba, tuvimos, por ejemplo, reparación de electrodoméstico, electricidad, principio de la construcción. Hasta Tile nos dio cómo trabajar en cerámica, cómo medir bloquear, tipo alfarería. Claro. Eso era la mañana, y después a la tarde las materias comunes, teoría, geografía, física, química. Qué lindo. Tengo una anécdota para contar con geografía, en segundo año. Segundo año yo me llevé geografía porque se me había piantado que yo no iba a estudiar, porque era geografía de Asia, claro, y África. África. Horrible, chicas, geografía de Asia, era orografía, hidrografía, todo así. Yo no quería estudiar porque era muy difícil, yo no me iba a acordar todo eso, así que yo no estudié. Obviamente me llevé la materia, simple. Bueno, entonces ¿cómo se llamaba esta chica? Asensio, sí. No me acuerdo el nombre, sí. Era la profe. Bueno, el asunto es que me puse a estudiar la materia para rendirla, elegí el tema más difícil, que era todas las montañas de Asia y África. Estudié como una esclava. Vine a rendir, entro a rendir, me toma la materia la profe, apruebo, listo, salgo. Me dice, bueno, ahora podés ir a buscar el boletín. Dice, venía a buscarlo mañana, dice, porque hay que poner la nota. Bueno, listo. Al otro día veníamos con los padres a buscar el boletín. No nos daban el boletín a nosotros. Vengo a buscar el boletín con mi madre y me dice, miro el boletín y yo no me había llevado la materia. Estaba aprobada la materia desde la fecha que correspondía. O sea, no, porque cuando vos te llevabas una materia te ponían abajo la materia que te habías llevado, la nota si la rendías y la fecha. En marzo o en... Claro. Si era previa o claro, si era en previa, diciembre o en marzo. Claro, si vos ya la habías rendido te ponían la nota y la fecha. Y yo no lo tenía eso. O sea, tenía la nota correcta. O sea, la nota en el cuatrimestre. Eran bimestres en esa época. Bimestre. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Entonces mi mamá pide hablar con la profesora para que explicara lo del boletín. Entonces la profesora le dice, no, lo que pasa es que nunca se llevó la materia. ¿Cómo que nunca se llevó la materia? Dice, si la rindió. No, le dije que se la había llevado para que estudie. No.
Bueno, yo tuve un caso igual con María Massa en química. Fíjense las cosas que hacían los profes, ¿no? En química tuve un caso igual con María del Carmen Massa, me deja teniendo promedio 10, me deja poniéndote un 3, me puso un 3 para que yo la viniera a rendir. Y yo le dije, yo en marzo no vengo, le dije. Dice, bueno, dice, venite ahora en diciembre. Éramos 36 para rendir, me hizo entrar primero y me dejó último. Teníamos un pizarrón en una de las aulas chiquitas que se subía y se bajaba. Y me hizo hacer todos los sales aldehídos, cadenas de carbón, todo química. Ella sabía que yo sabía la materia. De hecho, más de una vez cuando faltaba me dejaba a mí y me decía, toma Javier, dictale a tus compañeros que después repasamos y después los tomaba. Normal era tema nuevo, dictarlo el que más o menos lo entendía. En la segunda clase seguro que había una prueba, no era prueba, eran pruebas, digamos, eran lo que vos habías aprendido, lo que habías entendido. Y también me dice, te voy a poner un 4, dice, para si no te veo en marzo. Así que me puso un 4 para poder eximirla, digamos, la materia, para tener un 4. Pero sí, al ponerte un 3, un rojo, digamos, en el boletín, ya te llevaban a la materia. Y lo ponían en rojo, chicos. No sé, ustedes les ponen... Ahora dicen que no se puede ni corregir en rojo porque es como de violencia. En rojo nos ponían. Bueno, violencia. Tuve una profesora en segundo año, de primero a tercer año la teníamos, Sara Rita Casay. Bueno. Me voy a poner el pie. La teníamos en literatura. Palabras mayores. Yo la era directora de la escuela número 1. Claro, historia y geografía. Historia y literatura. Fue directora. De la escuela, de la primaria. De la primaria. Y en una de las oraciones siempre me acuerdo que complemento circunstancial, y yo le puse complemento circunstancial de velocidad. Y estaba sentado acá, ella estaba acá, se levanta, lo mira y dice, gallego bruto, agarra la cartuchera entera y me la sacude. ¿Dónde sacaste que hay un complemento circunstancial de velocidad? Vení para acá. Movimiento. Claro, bueno, yo puse de velocidad. Me dice, bueno, chicas, igual repetíamos toda la conjugación de los verbos, modo subjuntivo, modo indicativo, modo... No sé, no era común que te golpeen, pero era... Sí, pero había profesores así impetuosos. Bueno, pero cuando pasaba eso ustedes no reaccionaban. No decían nada. Si yo lo contaba en mi casa, decía Te lo merecerías, seguro. Ah, claro. Era mancha. Si el profe te pegó... Por eso yo te digo... Seguro que te lo merecías. Con Eugenio Taut teníamos contabilidad y nos tomaba la última prueba, que era hacer las columnas de 10 asientos y él pasaba con una regla los que íbamos... Porque éramos peritos mercantiles. Claro, éramos peritos mercantiles en ese momento. Y pasaba entre medio así, iba con la regla y te pegaba ¡pac! Y vos decías, pará, que estoy esto, que nos daba 2 o 3 ejercicios para 10 columnas y después nos tenía que dar el resultado final, porque el resultado te lo daban, el tema que te coincidiera, bueno, las pérdidas, las ganancias... No saben, no tienen ni idea de ello, lo que estamos hablando. Bueno, no importa. Era un papel gigante así que tenía 10 columnas que debes de haber, los por qué, el capital inicial, y vos tenías que dar un número exacto en tantas columnas. Bueno, un balance. Un balance, digamos, bien. El tema es que pasaba y te golpeaba y te golpeaba. Entonces en un momento, ¿la reacción cuál es? ¿La del Dibu, de golpear una cámara? No, imposible. Te podías parar y decirle, pará, déjame terminar. Y si no terminabas, ellos pasaban y te levantaban la hoja. Pero con esto quiero decir que no era violencia, sino que uno era como reaccionaba. Él miraba así, si sabía que vos sabías... Sí, era violencia. No lo veíamos como violencia, pero sí era. Cierto, sí. Andá a hacerlo ahora. No, bueno, reaccionar. Un sumario de acá. Sí, ahora te la hago. Olvídate. No. Y por ahí era por los tiempos, porque lo que pasa las 2 horas cátedra. Tiempos, claro, eran otros tiempos. Vos ibas a tu casa con un problema, ni se te ocurría, porque, en mi casa que a mí me daban un sopapo y ahí se me terminaba, claro, ¿viste? Yo ni decía nada, claro, porque en mi casa a mí sí me pegaban, porque, no sé, injusto era, porque yo no creo haberme portado mal nunca. ¿Qué iba a decir ahora? ¿Por qué volviste a la escuela? ¿Por alguna razón especial o simplemente querías ser maestra o preceptora? ¿Por qué volví a la escuela? Porque yo cuando me recibí de maestra, obvio, no era como ahora con el estado oficial y todo eso en ese entonces. Yo me recibí y volví a Montermoso, porque estudié en Dorrego, soy de la primera promoción de magisterio de Dorrego. Volví a Montermoso y claro, cuando yo volví a Montermoso todo el mundo ya estaba trabajando. No había cargos docentes libres.
Y surge una preceptoría, que no me acuerdo de quién fue, que se fue, una preceptora, no recuerdo quién se fue. Estaba Negrita Castro, acá de preceptora estaba Negrita Castro y... ¿cómo se llama? No, fue antes. Isabel de Saville y no me acuerdo. Isabel quién. estaba. Bueno, entonces... sí, Mari Fossati. Mari Fossati. Mari Fossati se habrá jubilado. Cuando se jubiló, digamos, como maestra, se habrá jubilado también como preceptora. No lo recuerdo. Bueno, entonces yo, para ser preceptor en la escuela secundaria tenías que ser maestra, mínimo, o profesora. El profesor, por supuesto, no quería ser preceptor, porque el preceptor trabaja a las 5 horas, de lunes a viernes. El profesor viene, da su clase y se va. Eso sigue siendo igual. Entonces yo me anoté y vine a trabajar como preceptora, pero no estuve mucho tiempo, Habré estado 1 año o 2 años, porque después, como yo ya tenía, ya después sí tuve la oportunidad de agarrar un cargo completo, entonces tenía 2 cargos, trabajaba doble cargo como maestra. Trabajaba a la mañana trabajaba en la escuela 501 y a la tarde trabajaba acá en la escuela 1. Y en ese momento, por ejemplo, ¿existía eso de que los profesores falten, no tengan clase? No tanto, No. Y acá los profesores, la mayoría de los profesores venían de afuera. Venían de chicos. afuera, cierto. Venían de Bahía. Venía el colectivo, paraban ahí, me acuerdo, Paraban, nosotros claro. esperábamos a ver si venían. Y normalmente Paraban a las ahí, 5 y salía el colectivo y ellos salían para tomar el colectivo. Y el tanto colectivo para de hecho salía salía de Montermoso a Dorrego o a Bahía Dorrego, después sí. del horario de la escuela, Del horario para de que la los escuela. profesores pudieran dar clase. Claro. Y salían de acá, lo tomaban ahí otra vez y se iban. La mayoría de los profesores venían de afuera, no había muchos profesores acá. No. Cuando vino Tau, por ejemplo, que vino nuevo a Montermoso, que fue profe, pero la mayoría no Y eran si de no acá. venían en auto, como tuvimos profesores de ¿cómo se llama? De Bahía Blanca. Hemos Pero tenido no profesores de Bahía faltaban, Blanca. es cierto. No faltaban, no faltaban. Yo preguntaba por qué habías vuelto, porque en realidad Hugo nos dijo que cuando venía a la escuela de chico, los profesores no repetían las cosas 2 veces. O sea, si no la entendías la primera, vos te sentías con todo. Exacto, ellos te daban... ¿sabes? Obvio. Yo Claro. quería volver para poder explicarles a los chicos las veces que ellos quieran y no hacer. No, obvio. No, a vos te daban de un texto, por ejemplo, en historia, tomás de acá hasta acá. De tal léelo. página a tal página era. Normalmente te tomaban así, empezaban por acá, daban la vuelta. ¿Entendieron? Bueno, la próxima clase era una evaluación. Tema 1, tema 2. Tema 2, tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2, así era. Sí, no, nada que ver, chicos. Yo después volví como, después de eso, porque yo soy profe, soy maestra y soy profesora de educación especial. Entonces yo trabajé mucho tiempo en educación especial, en doble cargo, ¿no? En la escuela 501 de Monte. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que yo me sentí muy agobiada por el trabajo con la discapacidad, ¿no? Porque era doble turno en una escuela especial, o sea, trabajar mucho tiempo con niños y jóvenes con discapacidad. Y en algún momento de mi vida yo me sentí muy agobiada por esa situación y no podía salir de esa situación porque era titular y no había otra escuela especial. Necesitaba un cambio de aire, de verdad necesitaba un cambio de aire y no podía hacer mucho. Entonces, a mí al tener 2 títulos me habilitaba para dar materias en secundaria, que de hecho me habilita hoy, me sigue inhabilitando, para dar lengua, matemática, sociales y naturales. Pero en ese entonces, en secundaria no había sociales y naturales, había geografía, historia, biología y no me acuerdo cuál era la otra. Entonces yo me anoto para dar clases en geografía e historia. Y vuelvo y entro a trabajar en la escuela secundaria como profesora, por eso ahí lo anotó Zaida, en el bachillerato de adultos. Esta escuela tenía bachillerato para adultos, o sea, había clases de secundario en el turno nocturno, de las 19 a las 22, 22:30. Tenían las mismas materias que los otros turnos, pero era en el vespertino, digamos. Y entonces, yo, imagínense, tenía mis 2 cargos en la escuela especial y lo único que se me ocurrió a mí en ese momento fue darme un poco de oxígeno en mi laburo, fue yendo a otro ámbito educativo diferente. Empiezo y ahí me designan como profe de geografía y después fui profe de historia. Y a mí me hizo muy bien porque el entrar a dar clases en secundaria para mí fue rejuvenecedor, chicos.
fue aleccionador, fue incentivador, fue meterle una chispa de energía, de movimiento, de vorágine, de esto que ustedes hablan y les gusta levantarse, entrar y salir, que van al baño, que comen el chicle, que bla bla bla, y están todo el día en movimiento, que nada de eso tenía yo en la escuela donde yo trabajaba. Por eso a mí, como siempre le digo, hoy que sigo dando clases, yo le digo, a mí no me molesta que ustedes se levanten, a mí no me molesta que vayan al baño, a mí no me molesta que ustedes charlen. Ahora, cuando yo hablo, voy a dar una explicación o voy a explicar un tema, yo digo, bueno, guardamos todo, hacemos 5 minutos de silencio y yo les voy a explicar lo que me corresponde explicarles como profesora. Y después, todos son responsables. Tal día, tal fecha, entregan el trabajo y les cierro el classroom. Bueno, yo debiendo 2 materias, entré a la Universidad Tecnológica Nacional, a la UTN, estudié ingeniería electromecánica, en esta universidad era ingeniería eléctrica y tenía ingeniería mecánica. A partir del 3er año se podían unir por compatibilidad de materias, y teníamos unos profesores que la daban como electromecánica y el título salía como electromecánico. Yo soy técnico electromecánico. Me vine en el año 87 a casarme acá en Montehermoso y mi ex mujer tuvo una hija, así que nada, no las terminé, me quedé debiendo 2 materias y me lo iba a traer hoy ¿cómo se llama? La libreta que teníamos de rendir, los profesores y cómo eran los parciales y yo siempre pensaba ayer en mi casa pensaba, digo, qué herramienta tan importante que tienen ustedes esto. Realmente, chicos. Yo a la universidad recién en 2.º año, en 83-84, conocí lo que eran las IBM, unos aparatos que eran cuadrados así con un monitor. Que había que programarlas para usarlas. Que tenían las letras en color verde, como ven en muchas películas así de Terminator, que escriben, bueno, eso yo lo que vi, IBM, y tardaba 15 minutos cualquier información del que uno lo cargaba. Nosotros trabajamos mucho con libros, leíamos muchos libros. Ayer le iba a sacar fotos para que ustedes vieran los libros que yo llevaba de la biblioteca y mismo de la universidad para transcribir y hacer hojas y hojas, que también otra cosa que tienen muy fácil hoy, la fotocopiadora. Si bien hoy es caro, pero ya no sacan fotocopias, claro, chicos. Bueno, estudian directamente. Sí. En esa época la fotocopia también era cara. Yo cuando estudié nosotros no accedíamos, yo no accedía a la fotocopia. No, porque era carísima. Era carísima. Nosotros nos juntábamos, éramos 4, éramos 2 de acá de Monte y con 2 chicas de Dorrego. Y todas sabíamos escribir a máquina. Y teníamos máquina de escribir. Entonces nosotros sacábamos el libro de la biblioteca y poníamos, y nos repartíamos los libros, ¿no? Y entonces poníamos las hojas con los carbónicos. Y los pasábamos, los copiábamos lo que necesitábamos, lo escribíamos a máquina y después nos repartíamos la copia. Exacto. Porque hacer fotocopias era inaccesible, era muy caro. Inaccesible. Hoy tenemos todo digital. Ahora todo digital. Ustedes no saben el arma que tienen, el arma. Yo se los voy a decir así, porque ustedes piensan que yo no lo veo tan lejos el 87 ahora. Ustedes no saben el arma que tienen ahí y la herramienta, porque si la saben utilizar, ustedes podrían mover el mundo desde ahí. Si no la saben utilizar, sabemos que hay un montón de cosas, ¿no?, que ocurren digitalmente. Pero yo recién en el año 87 pude escribir en una computadora y sacar algo de información. Les digo, tardaba 15 minutos en cargar una pregunta y para que me dieran una respuesta más o menos satisfactoria. Para que se dieran una idea, y el otro día, porque estoy haciendo una materia acá que se llama energía, estoy cruzando energía renovable, un disyuntor, que es lo que nos puede cuidar la vida en cualquier casa, que es como si fuera una llave térmica, un disyuntor. En esa época un industrial pesaba 3 kilos 200. Hoy por hoy no alcanza a pesar 300 gramos. Y si vamos al nano, pesas creo que 125 gramos. O sea, y no estamos tan lejos. Eso es lo que yo quiero que vean ustedes, la tecnología y dónde estamos parados. Estamos en el 2024. Para muchas cosas, muchas materias y muchos trabajos siguen utilizando las manos. Yo consumo mucho YouTube y me pongo muchas cosas porque me encanta, digamos, las intervenciones de algunas cosas, de madera y historiales. Tienen algo en común, porque
porque Mónica estudió periodismo y vos estás estudiando energías renovables. De grandes tuvieron ganas de seguir estudiando. Lo que pasa es que... Yo estudié periodismo en la UPSO, acá. Claro. Por eso Zaida fue mi profe. Estudié periodismo, me recibí de periodista y estudié la licenciatura en comunicación también en la UPSO en Médanos. Y ahora dije que cuando cumpliera 60 no iba a estudiar más. Imagínense que antes para estudiar, para la secundaria, le tenían que viajar de acá a Coronel Dorrego. Y hoy Mínimo. Mínimo, por supuesto, tiró Bahía Blanca. Y hoy teniendo una universidad acá provincial y un instituto de formación docente. Que hay que aprovechar, chicos, hay que aprovechar. Y yo no quiero que se vaya. Yo por eso por ahí me anoto en cosas que me interesan. Sí, y me anoto, pero no solamente para interiorizarme, sino para también actualizarme en muchas cosas. Pero sino porque yo no quiero que se vayan las carreras así como se han ido, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que a veces en lo que pasa en los pueblos, que pasa en Dorrego también, la UPSO es una gran oportunidad, porque fue la única manera de traer una universidad a un lugar tan pequeño como este, que es difícil pensar en un claustro universitario como la UNS acá, ¿no? Acá Claro. como en tantos pueblos, por supuesto. Entonces la UPSO es una muy buena oportunidad. El problema es que las carreras son a ciclo cerrado. Si se pone la carrera, se da los 3 años, los 4 años, si es una tecnicatura o si es lo que sea, o una diplomatura o una capacitación o lo que fuere, se terminó y no se vuelve a poner. Claro. Y si uno no la empieza desde primer año, no tiene la oportunidad de empezarla en segundo. Exacto. Y en Dorrego pasa lo mismo, no solamente con la UPSO, sino con el Instituto de Formación Docente. Se pone un profesorado en geografía, se abre 4 años, cerró ese y el año, o sea, ya el segundo año de ese que pusiste, ya se pone otro profesorado. Entonces, tenemos que estar atentos y decir, bueno, pusieron un profesorado que me interesa en Dorrego, que lo tengo cerca, listo, aprovecho ahí. Claro, y vas estudiando un poco la demanda. ¿Qué es lo que quieren? Sí. ¿Qué tecnicatura quieren que venga a Montermoso? Sí. Según las necesidades. En cada pueblo se hace eso Sí. se hace una reunión en la que está, que se hace generalmente en consejo escolar, que entra consejo escolar, jefatura distrital, los inspectores, un representante municipal o el intendente, y ahí se hace una especie de estudio de mercado donde esos representantes dicen, bueno, nosotros nos parece que está haciendo falta, qué sé yo, periodismo. Lo evalúan y lo votan y lo eligen. Y en Dorrego es igual, o sea, en todos los pueblos es igual. Se arrancó con guía de turismo, fue Claro. la primer tecnicatura que se ofreció. Así que hay muchos guías que estudiaron turismo gracias a la UPSO. Y bueno, y después hubieron emprendimientos deportivos, un montón de carreras, Sí. Enfermería, sí. Sí. Y se piensa en la cuestión laboral también, ¿no? En poner carreras que tengan salida laboral. Por ejemplo, como yo siempre digo, ¿no? Enfermeras, enfermeros y docentes hacen falta siempre. Son carreras que tienen una salida laboral Lo que pasa segura. es que en eso tenés que sentirlo y tener Hay vocación. que tener vocación, sí, un poco de vocación hay que tener. Si no tenés porque vocación para la es docencia como- hay que tener. Yo quiero preguntarles cuándo se enteraron de lo que pasaba, o sea, abriendo la dictadura, que acá no, Que nos fuimos del había tema. redes sociales, ni se No. veía por la tele a los militares llevándose a Yo me enteré de lo que pasaba cuando me fui de Montermoso, cuando salí de ¿Te acá. acordás? ¿Cómo se- Sí, cuando la época cuando después de Malvinas, porque recordemos que en el 82 tuvimos la guerra de Malvinas, y ahí con la guerra de Malvinas fue cuando algunos empezaron a generar sospecha de las cosas que pasaban, que no pasaban acá en los pueblos, acá no desaparecía la gente, o sea, en Bahía Blanca sí algunos y en algunos otros pueblos, pero en Montermoso no desapareció la gente. No hubo actos violentos, no hubo bombas, o sea, no. Acá no. No. Y en Dorrego tampoco. No, y en Dorrego Dorrego tampoco. tampoco. Pero por ahí Bahía Blanca sí. Entonces nosotros no nos Claro, enterábamos de en esas Bahía Blanca por ahí cosas. se levantaban gente. En Dorrego, la única que me acuerdo que fue al lado de lo de donde tenía, ¿cómo se llama? Lorden, como tenía la librería Lorden, a la chica esa que levantaron. Por ahora porque Y justo yo ella me enteré- preguntó, porque ella preguntó. Yo me fui enterando, porque, a ver, a mí me pasó también que yo me fui enterando porque yo siempre milité en la política, desde joven, desde la edad de ustedes. A mí me gustaba siempre la política.
Y entonces yo empecé a militar de muy joven. Entonces, al estar militando en los distintos partidos políticos, esas cosas empezaron a traer. Se hablaba. Empezaron a hablar. Y ahí uno se fue enterando. Y los medios de comunicación, como les conté, al principio hablaban poco. Pero creo que la clave fue la Guerra de Malvinas. Claro. A partir de la Guerra de Malvinas, ahí cuando empezó todo eso, ahí fue cuando se empezaron a escuchar las voces que empezaron a contar lo que estaba pasando. Y acá en Monte era una burbuja, ¿no? O sea, no llegaba mucha información. No, acá No, no es imagínate, que no llegaba la información. la nueva provincia La nueva- era lo claro, único que llegaba. Claro. Llegaba a las 2 de la tarde. Claro, la nueva provincia, La Voz, Y- que era de Dorrego, y y- no comentaban todas estas cosas. No, y Clarín, que llegaba, Claro. no sé si llegaba todos Como a los las 3 de días. la tarde, sí, llegaba con el colectivo de Buenos Aires. Sí, y Mirá, televisión Paco Mar. teníamos Canal 7 y Canal 9 de Bahía Blanca, que lo tomábamos con antena, Con ¿no? antena, Por supuesto, no había... Era un rato a la mañana y un rato a la tarde. Y después tuvimos de mañana a tarde, pero siempre con antena. ¿Y vos recordás cuando te enteraste o cuando lo mismo? Bueno, yo en mi caso particular, nosotros en el 76. Yo tengo una prima que traje documentación el día que la quiera, se la puedo pasar a Zaira. Una prima que fue terrorista, realmente fue, digamos, montonera. Estuvo en el caso de la hija de la Nunce, de Marina, me olvidé, que mataron a la hija. Bueno, después cuando lo lea. Bueno, estuvo en ese caso, ella estuvo desaparecida, pero no fue desaparecida que la levantaron, sino estaba escondida. Mi papá se decidió venirse en el 68, pero por otro lado. Yo nací en Buenos Aires, en Florida, Vicente López, y mi papá, cansado de los asaltos allá, nos trajo a Montehermoso, que él conocía por su trabajo. Tuvimos lo que se llamó el vaivén los primeros años, del 68 al 73, y del 74 al 2016, creo, o 15, estuvimos frente a la Virgencita, un local que se llamaba Don Segundo. Mi papá era químico colorista, trabajaba en 2 empresas allá, y mi mamá, aparte de trabajar en una tintorería, iba a ser profesora de historia. No lo fue porque se casó con mi papá, pero iba a ser profesora de historia, de hecho sabía muchísimo. Y hasta le ofrecieron dar clases y mi papá le dijo que no. Pero bueno, nos vinimos acá en el año 68, imagínate que seríamos 1.100 habitantes. Los chicos eran los que no estábamos en la escuela 1. En ese momento mi escuela no era la 1, sino la número 18, ¿verdad? Claro. Florentino Amelino era la escuela número 18 porque pertenecíamos a Dorrego. También vi que hicieron la escuela secundaria, vi cómo hicieron la escuela secundaria y vi cómo hicieron el jardín infante también. Pero para socializar íbamos todos a la escuela. Y yo lo que me acuerdo de esa época, yo te dije del 77, por los militares, porque estaban... Llegaste sabiendo, llegaste sabiendo. Claro, lo que porque pasaba. si no, no era... pero yo no sabía que levantaban gente, eso es lo que Bueno, me pero preguntaba. lo que pasa es que en el 68 estamos hablando de otra dictadura Otra militar, dictadura, no de claro. esta que están hablando ustedes. Claro. Porque hemos tenido varias. Somos así. Claro, la que están hablando ustedes, Es yo no otra. sabía que levantaba, y yo me entero de más grande, o sea, de siendo un poco más, no adolescente, pero un poco más grande, cuando fueron a mi casa a la madrugada, que nos levantaron, los encerraron y los apretaron a mi papá y a mi mamá buscando a mi prima, fue cuando nosotros preguntándole a mis padres qué pasaba, que yo mucho no me acuerdo, y dicen que es cuando vos no te acordás porque vos bloqueás cosas malas. Pero yo no me acuerdo mucho, y mi hermana me dice, pero Javier, si vos fuiste el que más encerrado estaba, que nosotros pensamos que te habían llevado. Yo no me acordaba que me habían encerrado, la juro que hasta el día de hoy que no me acuerdo. Me río, pero no me acuerdo. Y sé que Pero eras pequeño. Claro, sí. Por sí. ahí no te acordás por eso. Porque... Tenías entre 6 y 7 años. Ahora, yo lo que les digo siempre a los jóvenes, chicos, porque, bueno, nada, ya me parece que hemos tenido tiempo suficiente, pero lo que siempre les digo a ustedes, a los jóvenes en líneas generales, ustedes crecieron en la democracia.
Claro. Para ustedes el estado de democracia es lo normal, es lo que conocen, ustedes saben que cada 2 años se vota, que hay partidos políticos, que el pueblo está representado, que tienen el poder legislativo, que es el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar, que tienen el poder ejecutivo, que es el intendente y todo su gabinete. O sea, ustedes ya saben todo. De lo que nosotros estamos hablando es lo que ustedes leen como periodo histórico contemporáneo, pero histórico al fin. Entonces, llegar a donde nosotros estamos hoy no fue gratuito. Llegar a la democracia que tenemos, llegar a la participación, a poder decir lo que opinamos, claro, libremente, como a tener desacuerdos, eso nosotros no tuvimos la oportunidad. Y trabajamos mucho para lograr esto. En literatura, la directora, que era directora de la escuela primaria, que era Sara Casey, nos hacía cantar cambalache. Estaba prohibido cambalache. Cantar cambalache, el tango cambalache estaba prohibido. Sí, la música, bueno, no hablamos de eso. Bueno, la música que ustedes escuchan, que no. Claro, pero lo que digo yo, eso era normal antes de la dictadura, antes de que empieza, ¿no? No es que vieron después cambios en 1976. Sí, no era normal, no. No, hubo cambios. Sí, hubo cambios. Sí. Aunque no se Vos te dabas cuenta del que consumía radio. No es como hoy que tenés tanto consumo de un montón de cosas. Antes no teníamos la televisión que hay ahora, era mucho más costoso, sí se escuchaba mucho radio. Te dabas cuenta la música que pasaban en la radio a la música que pueden hoy ustedes consumir. Eso no, sí y además había artistas prohibidos. Artistas prohibidos, sí. Había. O sea, ni se te ocurriera cantar una canción de Mercedes Sosa. ¿Y cuál era más o menos la música que ustedes escuchaban? Porque yo sé que en la dictadura, por ejemplo, Charly García fue exiliado. Nosotros escuchábamos música en inglés, chicos. Claro, todo lo que es música extranjera, por ejemplo... Entre paréntesis, la década de los 80... Otra la leyó en la pared era sobre el tema comunista. Era muy comunista. Y nosotros lo comprábamos en cassette. Nosotros éramos de la época, nosotros íbamos a bailar con, no sé, Gloria Gaynor, claro. Los Bee Gees, ABBA. Lo extranjero estaba permitido, pero no... Porque no sabíamos lo que decía. Claro, mucha gente no sabía lo traducido lo que era. Pero hasta que vino Pink Floyd. Cuando vino Pink Floyd lo prohibieron, en el primer año no, el segundo año lo prohibieron a Pink Floyd, con el lado oscuro de la luna. Lo que pasa que Pink Floyd ya es del 79, 80. Claro. Sí, no escuchábamos música en inglés. Sí. Yo de hecho, chicos, sigo escuchando música en inglés. Yo también, es mi pasión escuchar todo. Y vos entras a mi YouTube y dice música de los 80. Claro, los 80, claro. Tiki, tanto los lentos que no se bailan más como el movido. Sí. Esa fue la música que nosotros escuchamos. Después se abrió... ritmo nacional, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Cuando eran las marchas, ¿viste? Rock nacional. Rock nacional empezó a consumir, de los 80 y pico. Claro, del 83 en adelante. Nosotros cantábamos Sui Generis. Claro. Rasguña las piedras y eso. Claro. Pero... digamos en grupo, no lo escuchabas en la radio. Cuando nos juntábamos y siempre había alguno que tocaba la guitarra y cantábamos esas cosas. Así como rebeldes que éramos, imagínense, una rebeldía bárbara, la nuestra. Pero no se escuchaba en la radio. O sea, consideren que ahora no escuchan rock nacional por eso. Yo no escucho rock nacional, de verdad, porque... El rock nacional realmente se empezó a escuchar, no digo que no se escuchaba, yo no empecé a escuchar después del 83. Por algo se tuvieron que exiliar, chicos. De hecho, lo que escuchaba antes del 83 y en disco en mi casa, que compraban los discos y eso... el Club del Clan. Claro, el Club del Clan, Catunga... Ay, cómo los odiaba. Claro. Los odiaba. Y en mi casa también. O sea, los padres se juntaban y después, en mi familia por lo menos... Y después había bailaban, cenaban, qué sé yo, los chicos nos íbamos a jugar afuera y los padres ponían los discos con esto, Catunga. Hoy no está, hoy está Play, en qué sé yo, y bailaban. Un salón gigante que llamó, en un salón donde llamó Pacos Bar, y ahí hacían las fiestas las escuelas y las instituciones. Y las bandas que traían hacían cover de lo que estamos hablando, ¿no? Ni siquiera cover era, pero bueno. Imitaciones. Sí, ya estamos. Vamos cerrando. Sí. A mí me gustaría... ¿Qué les faltó algo, chicos? Preguntar. Y íbamos a bailar, o sea, salíamos a las 10 más o menos, íbamos a la confitería, tomar un café las chicas y los varones, o sea, no tomábamos alcohol, chicos.
Ahora sí tomamos por todo lo que no tomamos cuando éramos jóvenes. Ahí en la confitería era donde nos mirábamos y todas esas cosas, y que si había venido, si no había venido, con quién estaba, con quién no estaba, porque después tenías que esperar que te sacaran a bailar. Viapia, el Cafelucto 7 y 15. Claro, el WhatsApp era así, íbamos ahí. Una de las confiterías de esa época, para que lo sepan, es donde está Sacoa, que era Queens. Bueno, yo no llegué a ir a Queens porque era chiquita y cuando fui más grande ya no estaba. Top. Claro, yo no llegué a ir. Sí. Mónica, me gustaría, antes de que ellas entren a Educación educación física, una fotito en la vereda con la referencia histórica de la escuela. Dale. Sacamos todo el grupo. Bueno, gracias chicos, gracias.